Muy buenos días todos, todas. Estamos orgullosos del grupo Haifa de ser los anfitriones de, vamos a verlo, de ser anfitriones delante del doctor, en segunda diapositiva. Ser orgullosos de doctor Promoteo Sánchez. Sobre el doctor Promoteo Sánchez, el doctor Promoteo Sánchez García obtuvo el grado de filosofía, de PhD, de doctor en agricultura en la Universidad Rusa, en la Federación Rusa en 1992. Es un profesor e investigador titular en el Colegio de Postgraduados desde el año de 1993 y sus trabajos están relacionados con la nutrición vegetal. Fue secretario de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición Vegetal. Ha participado como consejo y asesor de más de 300 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Es autor y coautor de 120 artículos en revistas nacionales e internacionales, además de 6 manuales y libros. Ha impartido más de 500 cursos y talleres sobre diferentes tópicos de nutrición vegetal y técnicos y productores de México, Centro y Sudamérica. Ha participado como conferencista en más de 200 eventos y ha organizado 3 congresos internacionales y 6 nacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido responsable y colaborador de 15 proyectos financiados por organismos nacionales e internacionales. Y el doctor es asesor y consultor de empresas como el Grupo Haifa, sobre todo Haifa de Haifa Colombia, mientras otros grupos nacionales y extranjeras en el manejo del suelo, agua y nutrición de cultivos. Y obviamente el doctor es una especialista también en los cultivos de berries. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Oded. Pues antes que nada agradecer a ustedes su tiempo para charlar un poco sobre los cultivos de berries, principalmente arándano azul y frambuesa. Desearles salud a ustedes y sus familias. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a esta charla, no sin antes agradecer al equipo de Haifa, ¿verdad?, por esta cordial invitación. Y la charla se ha denominado Consejos prácticos para la nutrición de arándano azul y frambuesa. Gracias por la presentación, Oded, y vamos a dar inicio. En estos 50 minutos que aproximadamente será la charla, posteriormente dejaremos un espacio para responder algunas de sus preguntas. Quisiera desarrollar estos tópicos, algunos relacionados con las generalidades de las berries, cuáles son los suelos y sustratos ideales para la producción de berries, y posteriormente ingresaremos al tema de nutrición y algo muy importante, ¿verdad?, en el manejo de berries, que es las relaciones amonio-nitrato en los programas de nutrición. Elaboraremos a través de el programa de Haifa Nutrinet un programa o 2 programas para nutrición de arándano azul y frambuesa. Posteriormente hablaremos un poco sobre el monitoreo de la nutrición de las berries y por último, rompiendo paradigmas, hablaremos sobre el manejo de berries en condiciones salinas. Bien. Antes que nada, podemos definir a las berries como una baya, que es una fruta carnosa producida a partir de una sola flor y que contiene un ovario. Normalmente utilizamos el concepto de berries para referirnos a frutas pequeñas comestibles, ya que en el inglés cotidiano normalmente así se les denomina. Por ejemplo, en el caso del arándano azul, blueberry, arándano rojo, cranberry, mora o la zarzamora, como decimos en algunos países, sería blackberry, la frambuesa raspberry y la fresa strawberry. Entonces vean, este grupo de cultivos normalmente les denominamos berries. El día de hoy solamente hablaremos de dos de ellas, que es la frambuesa y el arándano azul. Vean, botánicamente la zarzamora pues no es un fruto, al igual que la frambuesa, sino son polidrupas. Y la fresa, de igual manera, tampoco es un fruto, es un poliaquenio, y podemos decir que realmente lo que es una baya o una berry es el arándano.
Las berries son muy ricas en antioxidantes, por eso en los últimos años estos cultivos han adquirido gran relevancia debido a que cada vez cuidamos más de nuestra salud. Ustedes saben que el consumo de plantas o alimentos ricos en antioxidantes nos permite mantener más tiempo la durabilidad de las células. El envejecimiento se retrasa. También podemos encontrar que las berries son cultivos que se encuentran en el top 10 de las frutas con mayor contenido de zinc. Y el zinc es muy importante, sobre todo ahora que hablamos mucho de salud, ¿verdad? Para incrementar o potenciar nuestro sistema inmunológico en los seres vivos. Bien, entrando ya en materia, ¿verdad? Cuando yo manejo un concepto que le llamo el manejo integral de la nutrición de berries. Para este caso, yo considero 5 componentes o 5 fases muy importantes. Antes de nutrir o hablar de nutrición de berries, tenemos que hablar del medio del crecimiento. En este caso, tenemos que considerar el suelo, qué tipo de suelos son aptos para la producción, y si vemos algún detalle dentro de los componentes físicos, químicos o biológicos, tenemos que hacer alguna enmienda. Por eso el primer punto, antes de iniciar con un programa de nutrición, es el acondicionamiento del suelo. De igual manera, tenemos que seleccionar correctamente los sustratos. Posteriormente me referiré a estos dos temas, ¿no? A detalle. También, dentro de un manejo integral de la nutrición de berries, hablamos de la estimulación de raíces. Es muy importante, ¿verdad?, generar desarrollo de raíces, pero no solamente generar de raíces, sino también tenemos que cuidarlas. Por eso es muy importante hablar de sustratos y acondicionamiento del suelo para evitar este tipo de situaciones en el futuro. Vean, en cuarto lugar, aquí hablamos de la nutrición y el fertirriego de las berries, que es el tema del día de hoy. Y por último, no podemos obviar, ¿verdad?, el concepto de bioestimulación. De acuerdo a la definición de lo que es un bioestimulante, se dice que es una sustancia o un microorganismo que mejora, ¿verdad?, la nutrición de las plantas, puede ayudar contra el estrés abiótico y además de mejorar la calidad de los productos. Entonces, vean, aquí están viendo en pantalla un síntoma típico de un estrés por calor en algunas variedades de arándano, ¿verdad? Pierden clorofila las hojas y adquieren una coloración rojiza. Se forma antocianina en lugar de clorofila. Bien, hablaremos entonces del primer punto, que es el acondicionamiento del suelo. Ustedes saben que los suelos tienen 3 componentes muy importantes que no podemos descuidar ninguno de ellos. Hablamos de la fertilidad física, la fertilidad biológica y la fertilidad química. Estos 3 conceptos son muy importantes manejarlos dentro de un manejo integral de la nutrición de berries. Vean, el año pasado, en el Agronomy Journal, salió un artículo en el cual nos indican cuáles serían los principales indicadores de calidad y salud del suelo, muy importantes, ¿verdad?, para considerar que un suelo es apto para ser productivo, y tenemos parámetros físicos, químicos, y vean, se ha incrementado la lista de los indicadores biológicos. Muchos de estos aparecen en los análisis de fertilidad de suelos, a los cuales me voy a referir posteriormente. Vean entonces que cualquier factor que afecte la calidad del suelo repercutirá negativamente en la nutrición de la planta. Es decir, la planta manifestará síntomas cuando alguna situación dentro del medio de crecimiento no sea apto para su desarrollo. De tal manera que nosotros, a través de un análisis de fertilidad de suelo o de caracterización de suelos, como dicen en algunos países de Sudamérica, podemos decir que es una excelente herramienta que nos permite realizar un diagnóstico del estado de deterioro del suelo y su posible solución a través de enmiendas químicas y o biológicas. De tal forma que los análisis de fertilidad del suelo para nosotros es una excelente, decíamos, herramienta que podemos utilizarla para poder hacer ese tipo de enmiendas. Vean entonces, hablando de fertilidad física del suelo, me referiré a un problema que es muy común en cualquier parte del mundo, la compactación. La compactación física. En este caso, vean, los suelos están compuestos de 3 fases, al igual que el agua, ¿no? Una fase líquida, una fase gaseosa y una fase sólida. Estas 3 fases son muy importantes precisamente cuando hablamos de fertirriego, porque si tenemos un suelo arcilloso,
con una capacidad de intercambio catiónico mayor a 25 centimol carga por kilogramo, o miliequivalentes por 100 gramos, que es lo mismo, estaremos hablando de suelos muy retentivos, ¿verdad? Aquellos suelos que retienen mucha agua, retienen muchos sales. O tenemos suelos arenosos, donde la partícula es mucho más grande, que nos proporciona mayor oxigenación, un mejor desarrollo de raíces, un mejor aprovechamiento, ¿verdad?, del agua, de los nutrientes, cuando tenemos suelos con capacidad de intercambio catiónico mucho menor a 5 centimol carga por kilogramo. También tenemos suelos francos, como ustedes saben, que es una textura intermedia, que físicamente son los suelos más equilibrados, porque los poros, el 50% después de un riego, queda ocupado por agua y el otro 50% queda ocupado por aire. Entonces son suelos muy buenos para la producción principalmente de berries, o en el caso del arándano, que tiene pocos pelos absorbentes, entonces necesita una condición de mayor oxigenación. Entonces vean, este equilibrio físico es muy importante precisamente para cultivos como el arándano. Vean, aquí están viendo ustedes una frambuesa desarrollada en un suelo franco-arcilloso. Recuerden que la compactación puede ser de diferentes orígenes. Compactación física, cuando el suelo es arcilloso, franco-arcilloso, la partícula de suelo es tan pequeña, tan densa, que tiende a compactarse. Ese es un fenómeno natural. Pero también tenemos compactación química, ¿verdad? Cuando tenemos aguas con demasiado calcio, es decir, aguas duras, demasiado calcio, demasiado magnesio, y pueden reaccionar con algunas otras sales, generando un sarro que empieza a ocupar espacios porosos, y eso nos puede generar una compactación que le llamamos química. Y también tenemos la compactación biológica, ¿verdad? Por falta de materia orgánica. En este caso, los suelos franco-arcillosos y arcillosos son suelos muy densos, partículas muy finas que tienden a compactarse a través de los años. Este tipo de suelos no son aptos para la producción de berries. Estamos hablando de suelos que tienen más de 25 centimol carga por kilogramo de capacidad de intercambio catiónico. Entonces vean, hay cómo vemos que la eficiencia del fertirriego disminuye mientras más compactado está el suelo. O tenemos que regar de otra forma, pero principalmente tenemos que trabajar mucho en la descompactación de suelos para aprovechar mejor el riego y los nutrientes. Entonces vean, la compactación del suelo puede afectar el desarrollo de raíces y a su vez la nutrición de berries. Aquí vemos en pantalla, en la figura izquierda, vean, la respiración radical en un suelo donde no hay problemas de compactación y un suelo compactado. Vemos cómo en un suelo compactado disminuye más de la mitad el desarrollo de raíces y por lo tanto su respiración radical. ¿Y para qué las plantas respiran? Para generar energía. Esa energía posteriormente puede ser utilizada para situaciones metabólicas dentro de la fisiología de la planta, pero también en términos de nutrición, vean, para la absorción activa. Recuerden que la absorción de nutrientes se da de dos formas, de forma pasiva y de forma activa. La mayor proporción, ¿verdad?, de nutrientes que la planta toma, los toma a través de un gasto de energía. Aquí están viendo ustedes en el fondo, en esta foto, vean un arándano desarrollado en suelos franco-arcillosos. Aunque se hicieron camas o camellones altos, se incorporó mucha materia orgánica, aún así, esa textura tan fina que tienen estos suelos, ¿verdad?, genera esa compactación. Si no se tiene un buen manejo del riego, finalmente terminaron por generar problemas de pudriciones de coronas. Se pierden muchas plantas por este fenómeno. Vean entonces, en términos técnicos, cuáles son los mejores suelos, ¿verdad?, para producir berries en términos de conductividad hidráulica, es decir, velocidad de infiltración. ¿Qué tan rápido pasa el agua a través del suelo? Podemos decir que los suelos que tienen una conductividad hidráulica mayor a 6 centímetros por hora son aquellos suelos que tienen un excelente drenaje, que nos proporcionan una buena oxigenación, un buen desarrollo de raíces. Aquí va a ser difícil que ustedes tengan problemas de compactación, es decir, de pudrición de coronas, un mal aprovechamiento del agua, acumulación de sales, etcétera, etcétera. Por eso decimos que los mejores suelos para producir berries son aquellos que tienen una capacidad de intercambio catiónico menor a 20 centimol carga por kilogramo. Algunos laboratorios expresan estas unidades aún en miliequivalentes por 100 gramos, ¿no? Estoy hablando de las mismas unidades.
Entonces vean, aquí ven ustedes suelos arenosos en una zona en el norte de México donde se producen muchas berries. De igual manera, si nos trasladamos hacia Perú, ¿verdad? En la costa peruana vamos a encontrar este tipo de suelos. De igual manera, en Nueva York, Nueva Jersey, en Estados Unidos, en Chile, podemos encontrar suelos arenosos. Es una textura ideal para la producción de berries, principalmente arándanos. La frambuesa es un cultivo que se adapta muy bien incluso en suelos franco-arcillosos o arcillosos, pero hay que tener mucho cuidado en el manejo del riego y del fertirriego. Vean entonces en estos suelos de Trujillo, en Perú, son suelos arenosos que llegan a tener hasta 5 centimol carga por kilogramo de capacidad de intercambio catiónico, incluso menos, y son pobres en materia orgánica. Por eso, en algunos países se están rompiendo paradigmas, ¿verdad? Porque si ustedes leen en la literatura, ¿qué nos dice? Que los suelos aptos para producir berries, en este caso arándanos, son suelos con pHs ácidos, ¿ya? ¿Qué más? Ricos en materia orgánica, que no tengan sales, pero vamos a ver en esta charla cómo aún no teniendo esas condiciones podemos producir berries, principalmente arándano. Bien, cuando hablamos entonces, hablamos de la fertilidad física del suelo. Ahora voy a referirme a la fertilidad química. Para eso necesitamos un análisis de fertilidad de suelos en el cual me indique cómo se encuentran los cationes de intercambio, las bases intercambiables que normalmente les llamamos. Entonces ustedes están viendo aquí que hay un desequilibrio en el suelo, químicamente hablando. Es decir, hay suelos, normalmente los suelos ácidos, ¿qué características tienen? Que tienen pHs ácidos, ¿ya? 4, 5, y muchas veces en el complejo intercambio tenemos un cation muy importante para las plantas, en este caso arándano, frambuesa, que normalmente se encuentra bajo. Entonces, el calcio normalmente lo encontramos bajo y predomina el aluminio, el hidrógeno. De igual manera, los análisis de fertilidad me pueden indicar los niveles de materia orgánica que tenemos en los suelos. Si ustedes quieren hacer un cultivo de frambuesa, un cultivo de arándano en un suelo con estas características, tenemos que generar un programa que le llamamos de enmiendas. Vean, aquí ustedes están viendo cuál sería el equilibrio ideal en el complejo intercambio catiónico en un suelo, ¿verdad? Y nosotros tenemos menos del 65% de calcio en un suelo, podemos decir que es un suelo pobre en calcio. Es algo que sucede mucho, por ejemplo, en Colombia, puede suceder en Centroamérica, en México, en el centro de México, donde tenemos suelos ácidos, ¿verdad? Pero el calcio se encuentra por debajo del óptimo. ¿Y esto qué genera? Que tenemos condiciones ideales para producir arándanos, pero son arándanos que no tienen buena firmeza. ¿Por qué? Porque ni el agua ni los suelos son ricos en calcio, son pobres en calcio. Sí tenemos un pH adecuado, pero a esa planta le falta calcio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O suministrarlo a través de la fertilización, incrementando el calcio, o mejorando el suelo químicamente. Vean entonces, les decía que este es el equilibrio ideal que manejamos para la mayoría de los cultivos, incluyendo las berries, a excepción del arándano. Entonces, vean, cuando manejamos arándano en suelos ácidos, normalmente el hidrógeno y el aluminio es alto. Entonces, si tenemos suelos fuertemente ácidos, pHs de 4, 4.2, 4.5, predomina el aluminio. Si tenemos suelos moderadamente ácidos, va a predominar el hidrógeno, pH cercanos a 5. Para eso, yo utilizo un programa que le llamo un programa de enmiendas químicas y orgánicas de suelo, que puedo proporcionar hacerlo sin ningún problema. Aquí está mi dirección de correo electrónico, ¿verdad? Se los puedo enviar sin ningún problema, o a través del equipo de Haifa. ¿Para qué? Porque si ustedes mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, podemos mejorar la nutrición de las plantas. Vean, por ejemplo, ustedes están viendo este arándano. Este arándano, esta foto la tomé hace 2 años. Estas plantas produjeron 6 kilos cada planta. Son rendimientos muy altos, ustedes lo saben. Y esto sucedió en un suelo arenoso, pobre en calcio, pobre en potasio y pobre en materia orgánica. Entonces vean cómo ustedes pueden mejorar
a través de enmiendas químicas y orgánicas las condiciones del suelo y después el fertirriego, su eficiencia se va a incrementar, ¿verdad? Bien, así como hablamos de suelo, también tenemos que hablar de sustratos. Entonces, tenemos que tener ciertas propiedades en los suelos, en los sustratos, que le confieran características que nos permitan manejar con mucho mayor precisión el fertirriego en el caso de las berries. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos sustratos muy retentivos? ¿Qué se refiere muy retentivos? Estamos hablando de sustratos que tienen una capacidad de intercambio catiónico mayor a 50 centimoles por kilogramo. Entonces, ¿qué significa? Es el equivalente a un suelo arcilloso. Fíjense, muchas veces movemos los cultivos de suelo a sustrato, pero los llevamos a condiciones muy similares a las de suelos arcillosos. Entonces, ¿qué sucede si no tenemos un control riguroso en los riegos? Podemos generar, ¿qué? Problema de pudriciones, de raíces o de coronas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos sustratos muy retentivos, porque podemos tener acumulación de sales. Y esa acumulación de sales, ¿qué hacemos normalmente? Queremos drenar. Pero como es un suelo o un sustrato, perdón, muy retentivo, normalmente generamos problemas de excesos de humedad. Y recuerden que en las situaciones en las que muchos de nosotros producimos arándanos o berries, son condiciones subtropicales, en ocasiones hasta tropicales. ¿Ya? Mucha humedad relativa, mucho calor, y que empezamos a generar este tipo de problemas como el que ustedes están viendo en pantalla. Vean, por ejemplo, en México es muy común la producción de frambuesas en sustrato. Normalmente es una producción bianual, es decir, manejamos 2 años las producciones, pero vean, cuando el sustrato cambia sus propiedades, se modifican con el tiempo, es decir, la fibra de coco se transforma en polvo de coco, este es un sustrato más retentivo, se acumulan las sales, queremos drenar para quitar esas sales, pero como es un sustrato donde la partícula es tan fina, que nos genera problemas de drenaje. Y aquí están viendo un problema ustedes de fusarium en frambuesa, por un mal drenaje. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sustratos que permitan un buen drenaje. Independientemente, ¿verdad?, del sustrato que ustedes utilicen, siempre tiene que tener un buen drenaje. Para eso, ustedes pueden mandar a hacer, para conocer mejor sus sustratos, ustedes pueden mandar a hacer un análisis que se le conoce como la curva de liberación de agua. Este método fue propuesto por De Boot en Holanda. Entonces, él nos dice qué características, qué propiedades debe tener un sustrato para decir que es un sustrato ideal, y aquí lo van a ver ustedes en pantalla. ¿Cuáles son los niveles óptimos para los sustratos de acuerdo con la curva de liberación de agua? Sobre todo en berries, necesitamos tener esta cantidad de agua fácilmente disponible y una buena capacidad de aireación, que sería muy equivalente a un suelo franco, ¿no? Recuerden que un suelo franco, después de que se aplica un riego, el 50% es suelo, el 25% es agua y el 25% es aire, ¿no? Dentro de un suelo. En este caso, si se fijan, en sustrato es algo muy similar. Necesitamos un sustrato que al menos, después de que se haga un riego, el 50% sea sustrato, el 25% sea agua fácilmente disponible. El agua fácilmente disponible es aquella donde la planta no gasta energía para tomarla del sustrato. Recuerden que hay sustratos que retienen mucha agua, pero no la sueltan, no la liberan tan fácilmente. A esa agua se le conoce como agua difícilmente disponible. La planta tiene que gastar energía para tomar esa agua del sustrato. Entonces necesitamos sustratos que retengan agua, pero que sea fácilmente disponible, que la planta no gaste energía para tomarla. Y de igual manera, una buena aireación. Entonces, en términos generales, podemos decir que para arándano se recomienda usar sustratos que tengan una capacidad de intercambio catiónico menor a ¿cuánto? A 20 centimol carga por kilogramo. Vean, es una capacidad de intercambio catiónico muy parecida a la que manifiestan, a lo que muestran los suelos francos, que pueden ser franco-arenoso y arenosos. Esos son suelos muy buenos para producir berries. ¿Qué más? Necesitamos sustratos que no se degraden tan rápidamente. Recuerden que cuando iniciamos en el cultivo de arándanos en sustrato, iniciamos utilizando fibra de coco.
esa fibra de coco, ¿verdad?, con el tiempo se degrada y se transforma en polvo de coco. Es decir, si ustedes inician con una capacidad de intercambio catiónico de 20, al segundo o tercer año ya traen una capacidad de intercambio catiónico de 50 centimol carga por kilogramo. Es decir, su suelo arenoso se les transformó en un suelo arcilloso. Y comienzan los problemas. Acumulación de sales, mal drenaje, pudrición de coronas. Entonces, por eso, ustedes pueden utilizar sustratos como el chip de coco, ¿verdad? Como el que están viendo en pantalla, que es una partícula mucho más gruesa, perlita, cascarilla de arroz, piedra pómez, grava volcánica, o todas las mezclas que ustedes pueden hacer. Entonces son sustratos que con el tiempo no se van a degradar tan fácilmente, es decir, no pierden sus propiedades físicas durante el tiempo. Esos son los mejores sustratos, sobre todo para producir arándanos. En el caso de la frambuesa, pueden utilizar sin ningún problema la fibra de coco. ¿Por qué? Porque la frambuesa normalmente la cultivamos 2 años. Ustedes pueden cambiar el sustrato cada 2 años. En el caso del arándano, recuerden que un arándano nos tiene que durar 10 años en el mismo sustrato. Y como estamos viendo, normalmente, si no seleccionamos correctamente el sustrato, no dura más de 3 años cuando ya tenemos problemas de acumulación de sales, pudriciones, mal drenaje, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, necesitamos sustratos con una buena, ¿qué?, oxigenación, un buen drenaje. Bien, entonces vean, ya hablamos un poquito de los medios de crecimiento. El suelo, si no está equilibrado, químicamente podemos hacer enmiendas químicas. Por ejemplo, si falta potasio, tenemos que agregar, a mí me gusta utilizar mucho el sulfato de potasio. Si falta, por ejemplo, calcio como enmienda, podemos utilizar yeso, ¿verdad?, si es arándano, o cal agrícola si es frambuesa. ¿Por qué? Porque la frambuesa normalmente la tenemos en pHs un poquito más ligeramente ácidos, ¿verdad? Y ya como enmiendas orgánicas, pues cualquier tipo de carbono que ustedes puedan adicionar sería excelente. Vean, ya que acondicionamos el suelo y seleccionamos correctamente nuestro sustrato, ahora sí hablemos de nutrición. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos importantes en la nutrición de berries con calidad de exportación. Finalmente recuerden, a nosotros no nos compran toneladas de frambuesa, ni toneladas de arándano, nos compran ¿qué? Cajas, ¿no? Cajas exportables. Por eso el concepto de nutrición es muy importante cuando hablamos de berries. Yo siempre les digo a mis estudiantes que yo entendí más la nutrición de cultivos cuando empecé a trabajar berries. ¿Por qué? Porque lo más importante en la producción de berries es la calidad, firmeza, color, tamaños, grados Brix, bloom en el caso del arándano, ¿verdad? Entonces vean lo importante que es, los equilibrios nutrimentales son muy importantes para producir frutos como los que ustedes están viendo en pantalla, de muy buena calidad, que tengan una buena vida post cosecha. Entonces vean, para mí, uno de los elementos más importantes que me puede llevar al éxito en la producción de berries de calidad, es el manejo del nitrógeno. Por eso voy a tocar este tema. Vean, aquí ustedes están viendo en pantalla cuáles son las relaciones óptimas entre nitrato y amonio sugeridas para la producción de frambuesa y arándano, al igual que de zarzamoras y fresas. Se sugiere que en la etapa vegetativa, hasta la etapa de inicio de floración, vean, en proporción, el 25% de la solución fertilizante sea como nitrato y el 75% como amonio. ¿Por qué manejamos estas relaciones? El amonio, como vamos a ver ahorita en algunos trabajos que hemos desarrollado con los estudiantes de maestría y doctorado, van a ver cómo el amonio es un elemento que sí nos genera un vigor muy fuerte en la planta. Eso es bueno en algunos casos, no siempre, sobre todo en la frambuesa. ¿Qué sucede en la frambuesa cuando aplicamos el 100% de amonio? Su crecimiento es tan vegetativo, ¿verdad?, que puede llegar incluso y pegar en los macrotúneles, en los plásticos, puede llegar hasta esos niveles, ¿no? Entonces no es recomendable que la planta crezca rápidamente ni tan vigorosa, porque después tenemos problemas para cosechar y problemas de enfermedades. Recuerden que el amonio es un elemento que compite fuertemente con el calcio y el potasio y el magnesio. En el caso del calcio y el potasio, recuerden que son elementos muy importantes en la protección de los cultivos. Y ustedes han escuchado el término
bajan las defensas de las plantas. Cuando utilizamos solamente amonio, las plantas se convierten en plantas más suculentas, más atractivas para las plagas. Por eso cuando ustedes manejen más amonio que nitratos, traten de proteger mayormente a sus cultivos a través de inductores de resistencia, de otro tipo de productos, ¿verdad?, que no sean tan nocivos para la salud humana. Entonces, vean, se recomienda utilizar nitratos. ¿Por qué? Porque los nitratos normalmente van deteniendo el crecimiento de la planta. Cuando una planta crece muy vigorosa, muy rápidamente, con el exceso de con mucho amonio, el nitrato funciona como un freno, detiene el crecimiento de la planta y ya no crece tan vigorosa. Y de esa manera ya tampoco no es tan atractiva para las plagas. Pero vean, ¿qué sucede en la etapa inicio floración a fructificación? Ocurre lo contrario. Aquí, si ustedes quieren berries de calidad, es decir, firmeza, grados Brix, entonces tenemos que hacer uso de los nitratos. 75% la fuente va como nitrato y el 25% como amonio. E incluso vean, entre paréntesis yo puse 100% y 100% nitrato, 0% amonio. ¿Por qué? Porque cuando llega la fruta al empaque, al cooler, como le llamamos, y nos dicen que no tiene suficiente firmeza o no tiene suficientes grados Brix, que no cumple con los estándares de calidad, normalmente yo lo que hago es elimino por completo el amonio. ¿Por qué? Porque yo sé que el amonio me puede generar esos problemas en la calidad. Eso puede ser temporal o puede ser permanente. Para eso ustedes lo van a ver directamente en campo. Entonces vean, aquí están viendo ustedes cómo primeramente generamos planta con el amonio, ¿verdad? Y detenemos su crecimiento con el nitrato. Ya después, iniciando floración, pueden ir disminuyendo el amonio, puede ser 50% amonio, 50% nitratos, pero ya inicio de fructificación hasta terminar la cosecha, es recomendable que toda la fuente sea el 75% o el 100% sea como nitrato y el 25% amonio y 0%, dependiendo de la calidad que ustedes estén obteniendo, ¿verdad? Entonces vean, para reforzar esto que acabo de comentar, voy a mostrar algunos trabajos de investigación que hemos hecho con algunos de mis estudiantes. Aquí está uno de ellos, donde hablábamos, hicimos un trabajo donde manejamos la relación amonio-nitrato y su efecto en diferentes parámetros agronómicos, fisiológicos de la planta. Aquí solamente mostraré algunos de ellos. Vean entonces, lo que les decía, la primera cifra es la relación, ¿verdad?, es amonio contra nitratos. Y así vamos a ir disminuyendo, ¿verdad?, el amonio y aumentando nitratos, 75-25, 50-50, 25 amonio, 75 nitratos, 0 amonio y 100% nitratos. Entonces vean, esto refuerza lo que les acabo de mencionar, que normalmente el amonio nos hace plantas muy vigorosas, muy suculentas, muy atractivas para las plagas. Tenemos que generar brotes laterales en el caso del arándano, brotes, ¿verdad?, en el caso de la frambuesa. Pero necesitamos también detener su crecimiento para no tener plantas demasiado grandes que incluso no permitan hacer buenas aplicaciones de productos. Entonces vean, aquí están viendo cómo mientras más amonio tenemos, más grande es la planta, mientras más nitrato tenemos, menos es su crecimiento. Vean, algo también muy importante en arándanos, el diámetro del brote lateral, de los brazos que le llamamos, ¿no? Vean la relación amonio-nitrato sobre el diámetro de los tallos o de los brotes laterales. Entonces vean, cuando utilizamos 100% amonio y 0% nitratos, tenemos el diámetro mucho menor, estadísticamente hablando, comparado cuando manejamos la relación 50-50, amonio-nitrato o 25-75. ¿Por qué hablamos del diámetro del tallo? Porque ustedes saben que el diámetro de los laterales es muy importante. Mientras más grueso es el tallo, en el caso del arándano, podemos tener frutos de mayor calidad, mayor tamaño. Cuando el tallo, el brote lateral es demasiado delgado, normalmente son frutos mucho más pequeños. Entonces vean cómo nosotros podemos manipular el crecimiento de una planta con la relación amonio-nitrato. Por eso decimos que el arándano debe ser un crecimiento normal, no demasiado exuberante, pero que también tenga tallos que de preferencia gruesos, ¿no? Y vean algo muy importante.
¿Qué dijimos? Que normalmente el amonio compite con los cationes, calcio, magnesio y potasio, y estos tres son sinónimos de calidad. Aquí están viendo ustedes en pantalla, en el trabajo que hicimos, ¿verdad? Donde manejábamos las relaciones amonio-nitrato, vean ustedes cómo disminuye la absorción de calcio cuando el 100% del nitrógeno es en forma amoniacal, y vean cómo se facilita la absorción de calcio cuando incrementamos al 100%, ¿ya?, en la relación amonio-nitrato. Entonces, aquí están viendo ustedes, por eso muchas veces cuando tenemos problemas de firmeza, de vida de anaquel para el transporte, tenemos que favorecer, ¿verdad?, la aplicación de nitratos. Y vean, también el exceso de amonio nos puede generar un problema de caída de fruto antes de su maduración, conocido en inglés como green fruit drop. Entonces, cuando tenemos problemas de calcio, tenemos que eliminar por completo el amonio o disminuirlo drásticamente y favorecer, ¿verdad?, principalmente el uso de fuentes nítricas. Vean, ya hablamos sobre el manejo del nitrógeno. Ahora hablemos de algo también que normalmente ustedes van a encontrar en la literatura, el manejo del pH. Ustedes han escuchado decir que el arándano es un cultivo que crece muy bien en pHs ácidos, 4, 5 de pH. Y es normal, por sus condiciones de donde es originario, ¿no? De los bosques de Europa, de Canadá, Estados Unidos, normalmente son suelos muy ricos en materia orgánica, turbas le llamamos. Las turbas, de manera natural, tienen pHs de 3. Entonces vean cómo el arándano se ha acostumbrado a esas condiciones. Pero de repente lo traemos, esos arándanos modificados, domesticados, los traemos a condiciones de México, de Centroamérica, de Colombia, de Perú, donde tenemos suelos minerales. Ya no son suelos orgánicos, son suelos minerales. Y queremos llevar el pH a 4. ¿Por qué? Pues si tenemos, no es lo mismo tener un arándano en un suelo con 20% de materia orgánica, a llevarlo a un suelo de Trujillo, dijimos, donde tenemos 0.17% de materia orgánica, y queremos bajar el pH hasta 4. Vean, es muy común esto. Vean este síntoma. Es una deficiencia de nitrógeno. Entonces, ¿por qué si están inyectando nitrógeno al arándano, por qué manifiesta deficiencias de nitrógeno? Es por esto. Ustedes han visto el diagrama de Thrope, donde nos dice la disponibilidad de los nutrientes de acuerdo al pH. Observarán ustedes que a pHs de 4 o de 5 que tenemos una fijación muy fuerte, una baja disponibilidad principalmente de los macronutrientes. ¿Y por qué la planta de arándano manifiesta deficiencias de nitrógeno? Pues porque son suelos minerales, dijimos. No, yo no recomiendo bajar tanto el pH hasta 4. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es bloquear nosotros mismos al nitrógeno. Y aún suministrando nitrógeno, tenemos problemas de nitrógeno. La planta va a manifestar deficiencias. Entonces, ustedes pueden bajar el pH a 5, 5.5 si gustan. Ahora, si nos vamos al otro extremo, donde tenemos pHs de 7 o arriba de 7, pues claro, la planta comienza a manifestar, las berries son muy sensibles a la alcalinidad. Vean aquí una planta de frambuesa y una planta de arándano, manifestando lo que se conoce como clorosis férrica. Es una deficiencia de hierro. Entonces vean, por eso es muy importante el manejo del pH, para mantener los nutrientes en su óptimo. ¿Cuál es el óptimo? Cuando tenemos pHs entre 5.5 y 6.5, decimos, ¿ya?, pHs ligeramente y moderadamente ácidos. Ahí es donde tenemos la mayor disponibilidad de los nutrientes, ¿verdad? Ahora, si ya tenemos un suelo ácido, perfecto, todo bien, ¿ya? Entonces ya nada más estar cuidando que el pH no se incremente o que tampoco baje demasiado. Pero vean, en ese trabajo de estos japoneses, donde muestran el desarrollo de la planta en función del pH. Vean cómo cuando tenemos pHs ácidos o muy ácidos, se favorece la absorción de amonio. ¿Ya? Aquí vemos cómo la planta acumuló mayor cantidad de materia seca cuando se tenían pHs de 3 y de 4. Vean, porque hubo mayor absorción de amonio. Pero ¿qué sucede cuando tenemos el pH comienza a incrementarse? Vean,
cómo la absorción de nitratos empieza a verse favorecida. Aquí ya no hay diferencias estadísticas, vean, entre la absorción de uno y otro. A veces cuando vemos este tipo de gráficas, nosotros siempre vemos, mira, aquí la planta creció más. Recuerden que en la mayoría de los cultivos no siempre queremos que crezcan demasiado las plantas. Necesitamos un término medio, ¿verdad? Tenemos que tener brotes, en el caso del arándano, una altura media, no alta ni muy baja, ¿verdad? Y va a depender mucho de la densidad de plantación que ustedes manejen. Por ejemplo, en arándano manejamos hasta 16,000 plantas por hectárea. Ahorita más adelante les voy a mostrar una foto en sustrato. Por eso, les decía que en términos agronómicos, el pH no es muy relevante para nosotros, en el caso de los suelos, porque nosotros podemos modificarlo con el agua de riego. Si el pH es demasiado ácido, podemos elevarlo con una base. Si el suelo es alcalino, ¿verdad?, o es un pH alto como normalmente le llamamos, podemos disminuirlo con el uso de ácidos minerales, que normalmente usamos ácido sulfúrico, puede ser fosfórico, puede ser nítrico, o puede ser la combinación de los tres. Para la producción de berries orgánicas, normalmente los compradores o los certificadores no nos permiten utilizar ácidos minerales, por eso utilizamos quemadores de azufre, ¿verdad? Eso es muy común en la producción de berries. Para exportar a algunos países tenemos que utilizar un quemador de azufre para poder disminuir el pH hasta el pH óptimo que normalmente deseamos. Cuando utilizamos equipos de inyección automatizados, diluimos el ácido al 10%, e indicamos el pH que nosotros necesitamos inyectar a través del sistema de riego. Pero vean, ya hablamos de las relaciones amonio-nitrato, del pH, y además otro factor muy importante en las berries es la conductividad eléctrica. Ustedes saben que las berries, al igual que el aguacate o palto, como dicen en algunos países, son muy sensibles a la salinidad. Por lo tanto, en condiciones óptimas, la conductividad eléctrica máxima que puede tolerar, por ejemplo, un cultivo de frambuesas de 1.5 y el arándano hasta 1. Es decir, sin ver pérdidas en su rendimiento, donde no exista un estrés, ¿verdad? Sin embargo, esto no indica que no podemos manejar berries en condiciones un poquito más salinas. Bien, vean, es un trabajo que hice con un estudiante donde yo veía hasta cuánto puede tolerar de conductividad eléctrica una planta de arándano, en este caso la variedad Biloxi, en la etapa vegetativa, solamente la conductividad eléctrica generada por sales nutrientes, la solución nutritiva. Aquí no consideramos sodio, cloruros ni bicarbonatos, solamente la solución nutritiva. Entonces, vean, vimos que esto es cuestión varietal. Hay variedades como el Biloxi que no toleran demasiadas sales. Vemos que para Biloxi, vean, una conductividad eléctrica puede ser óptima cercano a 1.25 decisiemens por metro. En la etapa vegetativa, ya una conductividad eléctrica arriba de 1.5 puede mermar, ¿verdad?, su crecimiento. Eso es para Biloxi. Pero hay variedades como variedades patentadas o algunas variedades como de Fall Creek, como lo es Venturas, Victorias y muchas otras, que normalmente son más vigorosas, donde el fruto es mucho más grande, son más productivas. Entonces, en estas variedades, la conductividad eléctrica es un poquito más alta. Normalmente, por ejemplo, yo siempre comento, si para Biloxi estoy manejando una conductividad eléctrica de 1 en la solución nutritiva, para variedades como Ventura, Victoria, Bianca, Atlas, que son variedades más vigorosas, normalmente yo incremento 0.5 decisiemens por metro la conductividad eléctrica. Es decir, a Biloxi 1, para Ventura 1.5. ¿Vean? Más o menos en esos términos. Porque esto que están viendo ustedes en pantalla, hemos visto que es una cuestión varietal, la tolerancia a la salinidad. Por ejemplo, Júpiter Blue, van a ver más adelante un trabajo que hicimos donde evaluamos la tolerancia a la salinidad en diferentes variedades de arándano. Y veíamos una variedad que es Júpiter Blue, que es altamente tolerante a las sales, ¿verdad? Mientras que otras, por ejemplo, Biloxi, tal vez se moría cuando a una conductividad eléctrica de 4, veíamos que Júpiter Blue se moría cuando inyectábamos una conductividad eléctrica hasta de 9. Son plantas, variedades mucho más tolerantes, ¿no? Vean entonces, la salinidad también puede impactar en el desarrollo de raíces.
Aquí están viendo un trabajo que hicimos en una solución nutritiva, ¿ya? Una solución flotante, el arándano o una conductividad eléctrica de 1, vean la cantidad de raíces, y vean cuando tenía una conductividad eléctrica de 1.5, cómo afecta el desarrollo de las raíces. Aquí están viendo ustedes, un síntoma característico en arándano es cuando se enrollan las hojas, comienzan a cuchararse, a avejentarse, a acartonarse. Utilizamos mucho de este tipo de connotaciones para referirnos a que la planta está estresada. Entonces ustedes están viendo aquí una planta de arándano con una conductividad eléctrica mayor a 3 decisiemens por metro. ¿Ya? Son hojas muy acartonadas, muy avejentadas. Aquí es donde utilizamos mucho la bioestimulación. Pero vean, ya hablamos un poquito, ¿verdad?, de cuáles serían las características que debemos considerar o los parámetros importantes para la producción o la nutrición de berries. ¿Cómo elaborar un programa de fertirriego para berries? Aquí hay dos modelos que usamos normalmente, o dos métodos, uno cuantitativo y otro proporcional. Aquí voy a hacer yo un ejercicio ahora para cómo se genera un programa de fertirriego para frambuesa y posteriormente hablaría un programa de fertirriego para arándano en sustrato. Entonces, vean, el método cuantitativo es cuando nosotros hablamos en kilogramos por hectárea. Para eso utilizamos un modelo que le llamamos un modelo logístico simplificado, que muchos de ustedes ya lo conocen, que no es otra cosa más que ver cuánto me suministra el suelo y el agua, cuánto me aportan, ¿verdad? Cuánto requiere un cultivo para producir un rendimiento meta y cuánto se aprovecha el fertilizante que aplico. Entonces, vean, son modelos muy universales. ¿Cómo se obtiene el suministro del suelo y del agua? Del análisis de laboratorio. ¿Cómo se obtiene el dato de demanda del cultivo? En base a trabajos previamente realizados por otros colegas en el mundo. Entonces, vean, aquí está un trabajo de Strick y Bañados, donde nos dice cuál es el consumo de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, por tonelada de fruto fresco de arándano, ¿verdad? Eso sería la demanda del cultivo. Para esto voy a utilizar, dijimos, un programa desarrollado por Haifa. Voy a hacer un ejemplo para el cultivo de frambuesa en kilogramos por hectárea. Les decía que es el método cuantitativo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ir a la página de haifagroup.com, ir a herramientas donde van a encontrar allí Nutrinet, van a crear un nuevo programa, los va a ir guiando, es muy amigable este sistema, ¿verdad?, de elaboración de programas de fertirriego. Van a registrarse previamente y van a ir completando la información que les va a ir pidiendo en cada uno de los campos, nombre del programa, fecha de inicio del programa, etcétera, etcétera, ¿no? Después, ustedes tienen que seleccionar el método de fertirrigación. En este caso voy a hacer el ejercicio para el método cuantitativo, es decir, voy a generar un programa para frambuesa desarrollado en suelo, ¿no? En fertirriego, en kilogramos por hectárea. Si existe un programa preestablecido, ustedes lo pueden modificar. Yo, por ejemplo, lo modifiqué utilizando los datos de un colega que trabajó aquí en México, la extracción nutrimental de frambuesa Autumn Bliss a través de diferentes etapas fenológicas. Vean, entonces, aquí están viendo la extracción para frambuesa total y en gramos por hectárea por día, ¿no? Entonces aquí va a depender de los días por las etapas fenológicas en el lugar donde ustedes estén ubicados. Entonces vean, yo utilicé este programa para elaborar mi propio programa de fertirriego para frambuesa. Se incorporan los resultados, les decía, en el programa de Nutrinet. También van a introducir los análisis de fertilidad del suelo. Aquí vienen todo, la capacidad de intercambio catiónico, etcétera, etcétera. De igual manera se considera el aporte del agua de riego. Para eso también se introducen los análisis de químicos del agua. Y ya, posteriormente ustedes van a ver en pantalla, ¿verdad?, el programa que ustedes mismos generaron. Y se presentan las cantidades en kilogramos por hectárea, por etapa fenológica, por día. Aquí ya viene lo que se está aportando con el suelo y con el agua. Entonces, vean, cuando utilizamos el método simplificado, método logístico que le decimos,
el modelo logístico, normalmente esa es la manera como se generan los programas de nutrición. Por cuestiones de tiempo, pues aquí lo hice de una manera muy rápida, ¿no? Simplemente mostrando a ustedes tal vez características las principales para desarrollar este programa. Posteriormente, pues ya viene la inyección, ¿verdad? Ya sea con Venturis o como normalmente se hace aquí en México, las aplicaciones a través de una bomba y con un tanque de 200 litros se van inyectando los fertilizantes uno por uno. Tratar de no mezclar el calcio con el resto de los fertilizantes. Entonces, ¿qué hacen normalmente los regadores? Aplican el riego con pura agua, puede ser agua acidificada. Por ejemplo, si el riego es de 2 horas, riegan hora y media con pura agua. Y en el restante de media hora, inyectan el resto de los fertilizantes. Entonces, un día inyectan nitrato de calcio y al día siguiente el resto de los fertilizantes, para evitar pues taponamiento de emisores, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo muy rústico. Ahora, ¿cómo se hace cuando tenemos un equipo de inyección automatizado? Aquí voy a hacer un ejercicio para arándano en sustrato, cómo se generan los programas de nutrición bajo este concepto. Nuevamente ingresamos a la página, ¿verdad?, de haifagroup.com, nos vamos a herramientas, ir a Nutrinet, le ponemos ahí crear un nuevo programa. En este caso es muy importante que ustedes seleccionen que el fertirriego será proporcional, es decir, en partes por millón, milimoles por litro, miliequivalentes por litro. Tiene la opción para que ustedes mismos elaboren su propia solución nutritiva. Van a introducir los análisis del agua de riego y van a comenzar a elaborar su propio programa de nutrición. Para esto, yo propongo o sugiero una solución nutritiva que yo diseñé para arándanos, ¿verdad?, en el 2013. Es una solución nutritiva que le llamamos equilibradas por etapas fenológicas. Entonces vean cómo vamos incrementando la conductividad eléctrica en función de la etapa fenológica y vamos manejando la relación mutua entre aniones y cationes para que haya un equilibrio y el calcio no compita con magnesio ni potasio, el magnesio no compita con calcio y potasio, que el calcio no reaccione con sulfatos y me genere yeso, etcétera, etcétera. Entonces son soluciones equilibradas que las podemos inyectar a la vez sin que haya un problema de precipitación o bloqueo de nutrientes o antagonismos, que es muy importante en las berries. Entonces vean, yo introduje, ¿verdad?, mi programa de soluciones nutritivas para diferentes etapas, en partes por millón, aunque tiene la opción para que ustedes introduzcan los datos en milimoles por litro o miliequivalentes por litro. Ya que ustedes hicieron su propio programa, ahora sí, se muestra en pantalla. Posteriormente viene por etapas fenológicas el programa de nutrición por día, por etapa. Entonces les decía que es un programa muy amigable. Les decía que aquí por cuestión de tiempo pues no se discute, ¿verdad?, con esta amplitud como podría ser en otra charla. Pero vean, entonces les decía que ya que elaboramos los programas de nutrición, ¿verdad?, aquí viene, por ejemplo, cuánto tenemos que colocar a cada tanque de solución concentrada para que después solamente ustedes le indiquen a su ordenador, su computadora, la conductividad eléctrica que ustedes quieren inyectar para esta etapa fenológica, ¿no?, que ustedes crearon. Pero no se olviden que cuando ustedes le den la indicación a su ordenador, a su computadora, tienen que considerar la conductividad eléctrica de la solución nutritiva que ustedes desean inyectar, más la conductividad eléctrica generada por sales nocivas. Recuerden que el sodio, cloruro y bicarbonatos también generan, ¿qué?, conductividad eléctrica. Porque si ustedes le dijeran, por ejemplo, al equipo de inyección, a la máquina o al ordenador, inyéctame una conductividad eléctrica de 1.5, pero resulta que el agua ya trae 1.2 de Siemen por metro de conductividad eléctrica generada por sodio, cloruro y bicarbonatos. ¿Qué va a hacer el equipo? Reconoce esa conductividad eléctrica generada por sales nocivas y solamente complementaría con 0.3 para llegar a la conductividad eléctrica que tú le estás diciendo que inyecte. Por eso, tengan mucho cuidado. Cuando su agua tenga sodio, cloruro y bicarbonatos de manera considerable, súmenle a la conductividad eléctrica de su solución nutritiva lo que genera de conductividad eléctrica las sales nocivas, ¿no? Por eso aquí, vean, se le manda la señal o la indicación a la computadora que me inyecte una conductividad eléctrica de ¿cuánto? De 1.5 de Siemen por metro. Además, aquí se considera la conductividad eléctrica generada por las sales nutrientes más la conductividad eléctrica generada por las sales nocivas. Por eso nos da 2.7. Pero vean,
Dentro del manejo de la nutrición es muy importante el monitoreo, ustedes lo saben, del pH, la conductividad eléctrica principalmente, o pueden hacer un análisis completo, como lo hacen en algunos países, a través de sondas de succión, como vamos a ver ahora. Entonces, vean, en el caso de arándano, normalmente monitoreamos pH en SFR, que es la solución fertilizante del riego, o de entrada que le decimos, así como en el drenaje. Pero yo les recomiendo que además de esto también monitoreen la salinidad, la concentración de nutrientes medida a través de conductividad eléctrica, o también el pH en el extracto, en el exprimido, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces vean, si ustedes tienen sustratos que retienen muchas sales, tienen que empezar a hacer drenajes mayores al 10% para evitar que esa acumulación de sales ahí, esa concentración de sales. Por eso drenamos. En el caso del arándano, ustedes han visto que hasta el tercer año, cuando esa fibra de coco se transformó en polvo de coco, se convirtió en un sustrato más retentivo, ustedes empiezan a ver mayor acumulación de sales. Y ahí ustedes van a empezar a hacer drenajes del 30, 40, 50, hasta 80%. He visto que se hacen drenajes. Estoy hablando de arándanos al tercer año, donde la fibra de coco ya se transformó en ¿qué? En polvo de coco. Vean, por eso yo les sugiero que para que eviten esa acumulación de sales, tienen que monitorear el exprimido, ¿verdad? Tienen que exprimir el sustrato. Y ahí medir efectivamente el pH y la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque es ahí donde se encuentran las raíces, ¿verdad? Eso mismo lo pueden hacer también en suelo, midiendo pH y conductividad eléctrica en SFR o solución fertilizante del riego. Lo pueden hacer a través de otro tipo de sensores, ¿verdad? De varilla, puede ser para suelos franco-arcillosos, arcillosos, son muy buenos estos equipos, que pueden medir pH, conductividad eléctrica, humedad del suelo también. Pueden instalar algunos aditamentos, como lo es un tensiómetro, para medir indirectamente la humedad del suelo, principalmente, ¿qué dijimos? Suelos francos, arcillosos y arcillosos, muy retentivos. Para eso se instalan también sondas de succión, para estar viendo a diferentes profundidades cómo se están moviendo las sales y no nos generen salinidad. Hacer el vacío en los lisímetros siempre que el suelo esté a capacidad de campo para tener un mejor resultado y poder interpretar mejor los análisis. Obtienen la muestra, se manda a un laboratorio, y aquí están algunos rangos sugeridos por el suscrito, ¿verdad? Por su servidor, para frambuesa, para diferentes etapas, tanto vegetativa, floración, fructificación, como para arándano, ¿no? También son algunos trabajos que he desarrollado. De igual manera se hace un monitoreo del extracto celular de peciolo, todo esto en campo, ¿verdad? El análisis peciolar, que normalmente le llamamos. En caso para el muestreo, tienen que considerar la temperatura del ambiente, en este caso entre 20 y 30 grados Celsius, y que el suelo esté a capacidad de campo o su sustrato esté a capacidad de contenedor, para poder tomar las muestras y poder hacer el análisis del extracto celular de peciolo, porque si no va a haber por ahí alguna alteración. En el caso del arándano no tomamos peciolos. El arándano prácticamente no tiene peciolos, ustedes lo saben. Son demasiado pequeñitos. Por eso colectamos la parte media de ramas nuevas, 10-20 por sector de riego, las llevamos a un lugar, ¿verdad? Las conservamos bajo refrigeración para evitar su fermentación. Hacemos una premolienda, la llevamos a los ionómetros, y aquí están los rangos que yo he generado, tanto para frambuesa en el extracto celular de peciolo y para brotes laterales en el caso del arándano. Serían como rangos que ustedes pueden tomarlos como referencia. Estos pueden variar ligeramente dependiendo de la variedad. Y para concluir, rápidamente, hablaré del manejo de la nutrición de berries en condiciones salinas. Aquí quiero romper un poquito los paradigmas que normalmente nosotros conocemos. Ya dijimos que las berries no son tolerantes a las sales, pero podemos manejar berries en condiciones salinas. Para eso se requieren varias estrategias. Vean, ustedes están viendo aquí en pantalla cómo afectan las sales, lo que le llamamos a la salinidad cualitativa, es decir, ¿quiénes son esas sales? Vean, los cloruros son demasiado agresivos, cómo queman por completo las hojas, y el sodio, que antes de generar una toxicidad, va compitiendo con calcio, magnesio, potasio, ¿verdad? Con otros cationes, antes de generar una toxicidad en la planta. Para eso, ¿qué estrategias manejamos cuando producimos berries en condiciones salinas? Biológicas, pueden ser algunas de ellas, ¿verdad? Es decir, utilizar variantes tolerantes a la salinidad, como vamos a ver posteriormente.
Uso de bioestimulantes como ácidos húmicos inyectados a través del sistema de riego, algas marinas, aminoácidos, glicina, betaína, que son bioestimulantes específicos, ¿verdad? Para evitar el estrés salino en las berries. Algunas estrategias físicas, las más usadas y las más baratas, pues es esta, hacer riegos, ¿eh? Pero para eso necesitamos tener sustratos o suelos con capacidad de intercambio catiónico, que dijimos, menor a 20 centimol carga kilogramo, es decir, suelos con buen drenaje. Tenemos que tener un sistema de drenes para eliminar sales y desarrollar camas altas o camellones altos de preferencia, ¿ya? Para poder lavar con mayor facilidad esas sales. Y las químicas que usamos mucho, ¿verdad?, es incrementar la fertilización con nitratos, sulfatos, calcio y magnesio para desplazar cloruros y sodio, y ácidos para eliminar los bicarbonatos. Entonces vean, aquí me voy a referir básicamente a la estrategia química. Cuando tenemos aguas con altos contenidos de sodio, podemos incrementar los niveles de calcio para desplazar sodio. En este caso, vean que para desplazar un miliequivalente de sodio, podemos utilizar un miliequivalente de calcio. Ya en términos numéricos agronómicos, podemos decir que para desplazar a un miliequivalente por litro de sodio, necesitamos 20 miligramos por litro de calcio, inyectados en el sistema. Ahora, el mismo concepto utilizamos para los cloruros. Si yo quiero eliminar o desplazar o neutralizar a un miliequivalente de cloruros, necesito al menos un miliequivalente de nitratos. Eso significa que debo adicionar 93 gramos por metro cúbico de nitrato de calcio adicional al programa de nutrición. Muchos dicen, ¿cómo? Pero se me va a incrementar la conductividad eléctrica. Efectivamente, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo combatimos las sales malas con sales buenas? Vean, aquí les voy a mostrar un ejemplo, y ya con esto concluyo. Un caso que tuve yo aquí en México con unas aguas salinas en producción de arándanos en Baja California. Vean la conductividad eléctrica del agua, 2.4 casi, de ccm por metro. Vean, 14 miliequivalentes de cloruros, cuando lo recomendable en el agua de riego para berries es menor a 2 miliequivalentes por litro de cloruros. Y vean la cantidad de sodio, casi 8 miliequivalentes por litro de sodio, cuando lo recomendable para berries es menos de 2 miliequivalentes por litro de sodio. Entonces vean, ¿qué se hizo aquí? Aquí más o menos son las condiciones bajo las cuales se desarrollaron estos arándanos. Dijimos que es en el norte de México, ¿no?, Baja California, cerca de Tijuana. Aquí lo importante es que ustedes manejen muy bien estos conceptos que ya ustedes los dominan o los han escuchado. Uno de ellos es la relación de absorción de sodio, la RAS. Si su agua tiene mucho sodio, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar calcio y magnesio. Eso es bien común en Perú, por ejemplo. Eso lo dominan muy bien en la costa peruana, en algunas zonas, porque ellos tienen problemas con sodio. En México, por ejemplo, en Chile, en España. Entonces, cuando tenemos mucho sodio, normalmente incrementamos calcio y magnesio. ¿Para qué? Para disminuir la relación de absorción de sodio. Entonces, vean, si ustedes tienen una relación de absorción de sodio menor a 3, van a ver ustedes que sus arándanos no van a manifestar quemaduras, como en el caso de la foto que ustedes están viendo ahí en pantalla. Vean, este arándano creció en una RAS entre 3 y 9, ahí ya empezamos a tener problemas moderados. Cuando la RAS, la relación de absorción de sodio, ya sea en el agua o en pasta saturada, en la sonda de succión, comience a rebasar ese número de 3, ahí lo primero que tienen que hacer es, adicional a su programa de fertirriego, tienen que aumentar calcio y magnesio, ¿sí?, para disminuir la RAS. Si ustedes mantienen la relación de absorción de sodio abajo de 3, no van a haber daños por toxicidad por sodio. Y van a haber una hoja más avejentada, pero para eso necesitamos hacer incorporación de, ¿qué dijimos?, de aminoácidos, principalmente a base de prolina o glicina betaína, que son exclusivos para mitigar el estrés salino en las plantas en cualquier cultivo. Entonces vean, esta es una manera o una estrategia cómo podemos combatir el problema del sodio. Pero, ¿qué dijimos? Al incrementar calcio, magnesio o los nitratos, va a aumentar la conductividad eléctrica. Efectivamente, eso es lo que buscamos. Porque si yo mantengo la conductividad eléctrica baja, esas sales nocivas, cloruro y el sodio, me van a generar quemaduras en la planta. De tal manera que si ustedes incrementan nitratos de calcio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio para combatir cloruros y sodio, va a incrementar la conductividad eléctrica. No se preocupen. La planta no se va a quemar. No van a haber quemaduras en la hoja.
sí van a ver una hoja más acartonada, les decía, porque está aumentando la conductividad eléctrica. Y vean, hay variedades que toleran mucho mejor la salinidad. Aquí están viendo ustedes 6 variedades patentadas, por eso no pongo el nombre, donde crecieron en esas condiciones salinas que ustedes están viendo, con esas aguas. Entonces, ¿qué hicimos? Tratar de incrementar la salinidad para combatir cloruro y sodio, pero vean, todas nuestras fuentes fueran a base ¿de qué? De nitratos. Por eso, el pH bajo el cual crecieron estos arándanos fue siempre arriba de 7. Vean cómo se rompen paradigmas. Entonces, cómo estos arándanos crecieron en conductividades eléctricas altas y en pHs alcalinos. Vean, ahí está la foto de estos arándanos. No tienen clorosis férrica, ¿verdad? No están quemadas las hojas y son arándanos que crecieron en estas condiciones de pH y en estas conductividades eléctricas. Vean, siempre arriba del óptimo. Porque si nosotros disminuíamos la conductividad eléctrica, empezaba a haber quemaduras en las hojas. Cuando incrementábamos la conductividad eléctrica con sales, nutrientes, veíamos que desaparecían esos problemas de quemaduras. ¿Y por qué? Aún manejando pHs de 7,5 o 7,5, no se ve clorosis férrica o deficiencia de micronutrientes, porque se utilizan fuentes a base ¿de qué? De quelatos. ¿Sí? Si tú tienes un pH arriba de 7, utilizamos quelatos, micronutrientes, un mix de micronutrientes en forma quelatada. Quelatos que trabajan muy bien a pHs de 8, 9 y hasta 10. Por eso ustedes pueden manejar arándanos aún en condiciones salinas y con pHs alcalinos. Tenemos que hacer uso ¿de qué? De la bioestimulación, de otras estrategias que ya las mencioné. Entonces vean, ahí están viendo ustedes los arándanos producidos bajo esas condiciones. Calibre, firmeza y grados Brix muy altos. Son arándanos que ustedes al momento que los consumen, muy crujientes, muy dulces. Vean, para mayor información pueden leer este artículo que publicamos nosotros en el 2018, donde hablo mucho yo del estrés, cómo se mejora mucho la calidad del arándano bajo estrés salino. ¿Ya? El estrés osmótico le llamamos, ¿no? Generado por sales. Entonces les decía que aquí pueden leer en este artículo mucho más a detalle todo esto que estoy comentando con ustedes. Y vean, si tienen condiciones salinas, ya de entrada ustedes pueden utilizar variedades como Jupiter Blue, que es una variedad de Fall Creek, ¿verdad? Tolerante a la salinidad. Este es un trabajo que también hice con un estudiante, donde evaluamos la tolerancia a la salinidad de estas variedades son variedades libres, ¿no? Biloxi, Ventura, Victoria, Júpiter, Atlas y Bianca. Entonces vimos que Júpiter Blue era una variedad muy tolerante a la salinidad, pero además de eso es una variedad de porte bajo. Y al ser de porte bajo, nos permite manejar mayores densidades. Aquí están viendo Júpiter Blue, ¿vean? Plantas, aquí son plantas de 1 año. El primer año ya pueden obtener ustedes 1 kilo por planta de muy buena calidad, me refiero exportable. Y vean, aquí están viendo un ensayo con 16,000 plantas por hectárea, ¿no? Estamos manejando hasta 20,000 plantas por hectárea en diferentes ensayos. Esto lo pueden ver ustedes aquí en México, ¿verdad? Y bien, pues yo con esto quiero culminar mi charla. Espero haya sido de su agrado. Si hay tiempo para responder algunas preguntas, con mucho gusto lo haré. Pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación al equipo de Haifa. Y con eso concluyo yo mi charla. Bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Me escucha, doctor? Así es. Gracias, mil gracias por la presentación. Hay muchísimas preguntas porque algo nos ha pasado. Solamente algunas preguntas quisiéramos preguntar. Aquí hay una pregunta que se supone la literatura que los blueberries buscan o prefieren nitrógeno amoniacal al nitrógeno nítrico. Y en la presentación vemos que en la etapa de producción estamos dando más o menos 70-80% nitrato y 20% amoniacal. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo explicaría la ventaja de nitrato sabiendo que la literatura dicen que en el norte de Estados Unidos, en el sur de Canadá, los berries o blueberries buscan amonio y no nitrato? Así es. Bien, tienen toda la razón, ¿verdad? Si ustedes
observan en la literatura, siempre se va a mencionar que hay predilección por la fuente amoniacal con relación a la fuente nítrica, ¿verdad? Y efectivamente, sobre todo el arándano, cuando ustedes suministran el nitrógeno amoniacal, van a ver mucho mejor respuesta de la planta. Les decía que es una planta mucho más exuberante, más vigorosa. Por eso es conveniente incrementar las fuentes amoniacales en esa etapa, ¿no? En la etapa vegetativa. Pero recuerden, Estados Unidos y Canadá no exportan arándanos. Si ustedes quieren arándanos de calidad, es decir, tamaños, grados Brix, firmeza, que haya mayor durabilidad, tienen que favorecer la entrada de calcio, magnesio y potasio. Y como vieron en estos trabajos que yo he desarrollado, se favorece más la absorción de estos nutrientes cuando ustedes disminuyen el amonio e incrementan los nitratos. Y yo tenía ese mismo concepto cuando empecé a trabajar arándanos hace muchos años. Yo incluso en mis charlas utilizo este concepto. Yo digo, al arándano no le gustan los nitratos, le encantan, ¿verdad? Los nitratos. ¿Por qué? Porque es donde vemos los arándanos de mucho mejor calidad. Pero recuerden, es muy importante la relación amonio-nitrato. El amonio nos sirve para generar, ¿qué? Cuerpo, plantas vigorosas, ¿verdad? Bien, con bastante vigor le llamamos. Pero si quieren ustedes ahora arándanos de calidad de exportación a mercados muy lejanos, necesitamos una buena firmeza. Y para eso necesitamos ¿qué? Disminuir el amonio y aumentar el nitrato. En México, por ejemplo, a algunos growers les gusta seguir utilizando el amonio aún en la etapa de fructificación, porque dicen que eso les ayuda a incrementar el tamaño del fruto de arándano. Pero ¿qué vemos cuando hacen ese manejo? Sí es cierto, el fruto del arándano crece más, pero son frutos con poca firmeza, que llegando al cooler, al empaque, son rechazados. Entonces recuerden, si quieren calidad, no abusen con el exceso de amonio. Es decir, el amonio es bueno hasta ciertas condiciones. Por eso les decía que ahora que hemos empezado a trabajar, a conocer un poquito más estas variedades, ¿verdad?, de última generación, variedades libres, variedades patentadas, vemos que el arándano, aunque sí es cierto, en la etapa vegetativa requiere más amonio, ya en la etapa de fructificación es muy importante el nitrato, sobre todo por cuestiones de calidad, ¿no? Precisamente. Gracias, Odel. Ok, otra pregunta sobre los síntomas de la RAS, de la radiación absorbida de sodio, arriba de 3 o entre 3 o entre 5 a 7. ¿Se notan, se ven en el largo de plazo o ya en el primer año ya se pueden tener síntomas de un Sí, RAS alto? sí, ya cuando tenemos un exceso de sodio, una relación de relación de absorción de sodio alta, ya desde el primer año ya se empiezan a ver estas sintomatologías, ¿no? Sí, puede ser acumulativo, porque recuerden, en algunos países se manejan las podas desde el primer año. Se cosecha, se termina de cosechar, se poda la planta. Y podemos ver que esa acumulación, recuerden que en el caso del arándano tiene coronas. Y ese sodio puede quedarse esas sales pueden quedarse en la corona, y en la primera brotación podemos ver incluso esos síntomas. Pero claro, cuando tenemos una relación de absorción de sodio alta, ya podemos ver los síntomas en las hojas desde el primer año, ¿no? Ok, otra pregunta. ¿Hay cualquier razón que para la frambuesa las recomendaciones estaban dadas en manera cuantitativa y en la arándano en manera proporcional en parte por millón? ¿Cuál es la razón que, que cuando estamos dando plan de fertirriego cuantitativo y cuando estamos dando el plan de fertirriego proporcional? Sí, normalmente cuando manejamos cultivos en suelo, ¿verdad?, normalmente por cuestiones de facilidad, ¿verdad?, de los regadores, de los aplicadores, normalmente manejamos en kilogramos por hectárea, ¿no?, en suelo. En sustrato siempre utilizamos partes por millón. Ahora, eso no implica que ustedes no puedan manejar el método, ¿verdad?, proporcional de inyección de fertilizantes aún en suelo, ¿verdad? A mí me gusta utilizar mucho partes por millón, 1000 equivalentes por litro, aún trabajando en suelos. Entonces, cuando hablamos de suelo, hablamos normalmente en kilogramos por hectárea, pero podemos utilizar el método proporcional, partes por millón, 1000 equivalentes por litro. Ahora, en sustrato, normalmente
no hablamos en kilogramos por hectárea, ¿verdad? Porque ahí hablamos de la cantidad de litros que voy a aplicar en un sustrato, en un contenedor. Entonces, ¿por qué hablé kilogramos por hectárea en frambuesa y por qué partes por millón en arándano? Por cuestiones de ejercicio, ¿no? Quise hacer un ejercicio con ustedes y quise manejar frambuesa en suelo utilizando el método cuantitativo, porque normalmente es el que utilizamos, ¿no? Kilogramos por hectárea. Y manejé proporcional en arándano, porque hice un ejercicio para arándano en sustrato. Pero eso no implica que no puedan utilizar el método proporcional aún en suelos. Y mucho más, ¿verdad? Si tienen suelos arenosos, es mucho mejor. Yo les recomiendo que si tienes un suelo franco-arenoso, el método proporcional es mejor, ¿verdad? Porque tú ya estás inyectando soluciones equilibradas, ¿verdad? Es simplemente por practicidad que yo hablé de los dos conceptos, ¿no? De los dos métodos. Ok, solamente antes de terminar, quiero decir que ustedes van a poner, ver la información y la presentación en la página web de Haifa o a través de Haifa México de la ingeniero agrónomo Angélica Gallardo. A través también tiene el correo electrónico del doctor y también pueden entrar a la página web de Haifa para sacar información y también bajar el plan de Nutrinet. Quiero agradecer muchísimo, doctor. Muchísimas gracias, fue excelente. Muchísimas gracias a usted y gracias a todos por la participación y que tengan excelente día y mil gracias. Nuevamente, mil gracias, doctor Promoteo Sánchez. Al contrario, muchas gracias por la invitación a todos. Un cordial abrazo y cuídense mucho. En nombre del Grupo Haifa, gracias a todos. Bye, bye. Hasta pronto.